Este episodio es patrocinado por Haijipi Kombucha, una bebida fermentada y refrescante, a base de té negro, azúcar y más kombucha. ¿Y qué beneficios te aporta la kombucha? Bueno, para empezar, al tomar Haijipi Kombucha estás bebiendo probióticos vivos, los cuales mejoran tu digestión y fortalecen tu sistema inmunológico. Te aporta antioxidantes, te desintoxica y además aporta energía gracias al té. Encuentra Haijipi Kombucha en la ciudad de Mexicali, Baja California, en 2 ubicaciones: Colectivo El Búnker, sucursal Anáhuac, y El Búnker, sucursal Plaza Estrella. Date la oportunidad de probar uno de sus diferentes sabores y date un Haijipi Kombucha. Continuemos con el episodio. Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, Pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su aqua tofana más querida. Quiero disculparme con todas las mujeres, a las que he llamado bonitas, antes de haberlas llamado inteligentes o valientes. Lamento si hice sonar complicado, algo tan simple como con lo que se nace. Es de lo que tienes que estar más orgullosa, como cuando tu espíritu ha aplastado las montañas. De ahora en adelante voy a decir cosas como eres resistente o eres extraordinaria, no porque crea que no eres bonita, sino porque eres mucho más que eso. Poema de Rupi Kaur. Bienvenidos al episodio número 97 del Pan de Muerto Podcast. Mi nombre es Abraham Rocha y en el episodio del día de hoy, el cual está dedicado especialmente para las mujeres, pues estamos a 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora aquellas manifestaciones a principios del siglo XX, donde las mujeres exigían tener los mismos derechos que los hombres. Estas mujeres buscaban dejar atrás un destino impuesto, como lo era el ser ama de casa. Pedían ganar el mismo sueldo que un hombre, que se respetaran sus derechos políticos y sociales, pero sobre todo exigían un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación. Las mujeres muchas veces han sido catalogadas como el sexo débil, pero la historia se ha encargado de demostrarnos que esto no es así. Si pusiéramos en una balanza los actos más atroces de la humanidad, seguramente ésta se inclinaría del lado del sexo masculino, pues hasta la fecha el mayor genocida de la historia fue un hombre. Sin embargo, la mujer también es capaz de cometer terribles actos de maldad y crueldad, muchas veces incitados por una inestabilidad mental, la venganza y, por qué no decirlo también, por esa obscuridad que radica en todo ser vivo. Ejemplo de esto serían casos como el de Elizabeth Bathory, Delfín LaLaurie, Aileen Wuornos y aquí en México, Juana Barraza. Mas sin embargo, estos casos quedarán pendientes para futuros episodios del Pan de Muerto Podcast. Hoy me remontaré varios siglos en el pasado, hasta la Italia del siglo XVII, para conocer la escalofriante historia De Giulia Tofana, la envenenadora de maridos. Una mujer que, según se dice, facilitó la muerte de aproximadamente 600 hombres con su letal aqua tofana. Wolfgang Amadeus Mozart yacía en su lecho de enfermo, convencido de que lo habían envenenado y seguro de saber con qué sustancia. Alguien me dio aqua tofana y calculó el momento preciso de mi muerte. El aqua o agua tofana era un veneno legendario e ideal para llevar a cabo crímenes perfectos. Era insípido, inodoro y transparente, así que pasaba desapercibido. Su efecto podía ser regulado por quien lo administraba, permitiéndole calcular el momento de la muerte a una semana, un mes y hasta un año. Lo mejor del agua tofana es que no dejaba trazos en el cuerpo de la víctima. Giulia Mangiardi no fue una alquimista cualquiera. Nació en Palermo en 1651 y fue hija de Teofanía di Adamo,
una productora y vendedora de cosméticos a base de arsénico. Si estos cosméticos eran disueltos en agua, se convertían en una pócima letal para cualquier ser vivo. Se dice que Teofanía fue acusada por varios comerciantes como la responsable de la muerte por envenenamiento de varios hombres en la ciudad de Roma, incluyendo a su propio marido. Tras las muertes, el mismo Papa VII le ordena a la Santa Inquisición que dieran con el responsable. Fue así que Teofanía fue encontrada culpable y condenada a muerte. Fue quemada en la hoguera en el año de 1659. Julia, su hija, fue testigo de la ejecución. Sin embargo, sabía que su madre no estaba loca. Lo que buscaba era ponerle fin a su matrimonio, en donde sufría maltratos y humillaciones. Ante esto, Julia tuvo una revelación. Durante su vida ayudaría a más mujeres a escapar de las imposiciones matrimoniales, aunque no fuese de la manera más pacífica. Cabe recordar que en aquella época los matrimonios por amor no eran algo habitual. En muchos casos, una mujer conocía a su futuro esposo desde la infancia, asegurando así mantener el linaje y la estabilidad económica de la familia. Muchas otras eran vendidas a cambio de ganado, tierras o algo de valor. Por lo tanto, muchas de estas mujeres, cansadas de soportar abusos y maltratos, acababan acudiendo a la italiana para poder liberarse de su situación. Algunas de las teorías dicen que fue su madre quien le enseñó la receta de la pócima letal, mientras que otros apuntan a que fue ella misma, después de pasar mucho tiempo trabajando con boticarios, donde aprendió de remedios naturales y cómo mezclar y potenciar ciertas sustancias químicas. Con este conocimiento, pudo desarrollar su propio elixir de la muerte, el aqua tofana. Si bien se desconoce la composición exacta, la mayoría de las investigaciones apuntan a 3 posibles ingredientes presentes en este veneno: el arsénico, la belladona y el plomo. El punto fuerte del aqua tofana era que no levantaba sospecha alguna. Se vendía disfrazada de maná de San Nicolás de Bari, un aceite curativo que, tal y como afirmaban en la época, goteaba directamente de los huesos del santo. Además, era inodoro, transparente e insípido, y se podía dosificar en los platos de comida y calcular así la fecha de su efecto final en función de la dosis. A todo esto, hay que añadir que no dejaba ninguna señal en el cuerpo de la víctima, lo cual lo convertía en un arma perfecta para cometer crímenes. Administrado en vino o té o algún otro líquido, unas pocas gotas bastaban para terminar con la vida del más fuerte de los hombres. Producía un efecto apenas perceptible. El marido se ponía un poco de mal humor, se sentía débil y desanimado, tan indispuesto que apenas llamaría a un médico. Después de la segunda dosis de veneno, esta debilidad se hacía más pronunciada. La hermosa Medea, que expresaba tanta ansiedad por la indisposición de su marido, apenas sería objeto de sospecha y tal vez prepararía la comida de su marido, según lo prescrito por el médico, con sus propias manos hermosas. De esta manera, se administraría la tercer gota y postraría incluso al hombre más vigoroso. El médico se quedaría completamente perplejo al ver que la dolencia aparentemente simple no se rendía a sus medicinas, y mientras aún no sabía cuál era su naturaleza, se le daban otras dosis, hasta que finalmente la muerte reclamaba a la víctima. Por casi 20 años, Julia operó en las sombras, primero en Palermo y luego en Nápoles y Roma. Su red incluía a su hijastra, Girolama Spera, conocida como la astróloga de Lungara, y otras colaboradoras. Juntas ofrecían sus servicios a mujeres desesperadas por una salida. Su negocio tuvo bastante éxito, y mientras más se daba a conocer, más dependía de la confianza y lealtad de sus clientas. Según la leyenda, una de sus clientas la delató,
pues, cuando ésta estaba a punto de servirle un plato de sopa envenenada a su marido, se arrepintió y le confesó todo a las autoridades, señalando a Julia como la responsable de las muertes de aquellos hombres. Una vez descubierta, comenzó a ser perseguida por las autoridades. Julia buscó refugiarse en una iglesia, donde, por ser considerado suelo santo, las autoridades romanas no podían arrestarla. Sin embargo, ante el revuelo generado en la ciudad, pues había rumores de que Julia no solo vendía su aqua tofana, sino que además estaba envenenando el agua de toda Roma. Su asilo en aquella iglesia concluyó, y fueron los mismos sacerdotes quienes la entregaron a las autoridades, donde fue torturada hasta obtener una confesión. Bajo tortura, Julia confesó haber facilitado la muerte de aproximadamente 600 hombres. Aunque la veracidad de esta cifra es debatible, no cabe duda de que su veneno tuvo un impacto significativo en la sociedad de la época. Julia fue ejecutada, junto con su hijastra y otras colaboradoras, en el campo de Fiori en Roma. La historia de Julia Tofana nos muestra cómo en tiempos de opresión y falta de opciones, algunas personas recurren a medidas extremas. Su legado perdura como un recordatorio de las oscuras profundidades a las que puede llegar el ser humano en busca de libertad. Y este fue el episodio 97. Espero te haya gustado. Y si fue así, no dudes en compartirlo. Deja tu like y suscríbete si aún no lo estás. Déjame saber qué te pareció el episodio en la caja de comentarios. Es muy importante comentar para que el algoritmo recomiende este y otros episodios. También búscame como Pan de Muerto Podcast en todas las redes sociales y en tus plataformas de podcast favoritas. Por ejemplo, ya puedes encontrar los episodios del Pan de Muerto Podcast en Podimo. Si aún no conoces Podimo, te invito a que la descargues, pues esta aplicación está diseñada específicamente para escuchar podcasts y audiolibros. Recuerda que si quieres compartir un meme que tenga que ver con algo de terror, puedes entrar al grupo de Facebook Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. Y si quieres saber más acerca de la kombucha, te invito a que sigas a High Hippie Kombucha en Facebook y en Instagram. Y por último, deja que lo paranormal y lo sobrenatural se vuelva algo más normal y natural. Bye.